Hola, somos Alexa, Ángela, Javier y Marcela. Y en este video vamos a presentar el análisis cuantitativo y cualitativo realizado sobre el trabajo infantil y juvenil en la vereda El Progreso y el barrio La Esperanza. Nuestro propósito fue analizar la información obtenida desde dos perspectivas. Primero, mediante un procedimiento cuantitativo que nos permitió organizar los datos y establecer frecuencias y porcentajes. Y segundo, mediante una codificación cualitativa que nos permitió interpretar las ideas y experiencias relacionadas con el trabajo infantil. Para comenzar el análisis cuantitativo, trabajamos con un total de 20 participantes y analizamos como primera variable la actividad principal que realizan. Los resultados fueron los siguientes. El 35% correspondiente a 7 participantes realiza actividades agrícolas. El 20%, es decir, 4 participantes, se dedica al comercio informal. Un 15% equivalente a 3 participantes realiza trabajos domésticos, otro 10% correspondiente a 2 participantes en el cuidado de hermanos menores. Finalmente, un 20%, es decir, 4 participantes, manifestó no realizar ninguna actividad laboral o de cuidado. Al observar estos resultados, podemos identificar que la actividad agrícola es la más frecuente con el 35%. Esto en especial relevante teniendo en cuenta el contexto rural de una de las comunidades analizadas. También podemos observar que las actividades realizadas no se limitan únicamente a trabajos remunerados, sino a algunos están relacionados con responsabilidad dentro del hogar, como el trabajo doméstico o el cuidado de hermanos menores. Por otro lado, el procedimiento cuantitativo nos permitió tener una primera visión, el problema y conocer qué actividades son más frecuentes y las proporciones de los participantes está involucrada con ellos. Ahora, mi compañera Ángela continuará explicando los resultados relacionados con las asistencias escolares y su interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Alexa. Bueno, continuando con el procesamiento cuantitativo, analizamos una segunda variable, la asistencia escolar. Bueno, de los 20 participantes encontramos que 16 equivalentes al 80% sí asisten al colegio, mientras que 4 participantes equivalentes al 20% pues no asisten. Este resultado nos permite identificar algo muy importante, que aunque la mayoría de los niños y niñas y adolescentes continúan vinculadas al sistema educativo, existe un grupo que no está asistiendo al colegio. Por eso el dato del 20% no debe analizarse simplemente pues como un número. También representa una situación que puede estar relacionada con las responsabilidades laborales o familiares o que tienen algunos de estos participantes. Cuando nosotros relacionamos, digamos, estos resultados con la actividad principal, encontramos de que existe una realidad en la que algunos niños y niñas adolescentes deben cambiar sus responsabilidades escolares con actividades laborales o de cuidado. Además, también el análisis realizado nos plantea que estas responsabilidades pueden generar consecuencias por la experiencia educativa. Por ejemplo, quienes trabajan pueden llegar cansados al colegio o presentar también ausencias durante determinadas épocas, especialmente durante las cosechas. Entonces, desde este punto de vista cuantitativo, podemos decir que los resultados nos permiten identificar la magnitud del fenómeno
Y también sabemos que la actividad agrícola representa el porcentaje más alto con un 35% y que el 20% de los participantes no están asistiendo a clases. Sin embargo, estos números por sí solos no se explican completamente, ya que pues ocurre una situación que como las familias perciben y los propios participantes. También pues para comprender estas razones fue necesario realizar el análisis cualitativo a partir de la identificación de categorías en los testimonios. A continuación, mi compañero Javier explicará cómo realizamos esta codificación cualitativa y cuáles fueron las principales categorías encontradas. Muchas gracias. Bueno, ahora le hablaremos un poco sobre la codificación cualitativa. La codificación cualitativa, en la segunda parte del análisis, en este caso no nos concentramos solamente en los números, sino en las ideas y significados que aparecieron en los testimonios. A partir de la información analizada pudimos identificar cuatro categorías principales. La primera fue la naturalización del trabajo infantil. En los testimonios aparece la idea de que ayudar a los padres es algo normal. Esto significa que dentro de las familias el trabajo de los niños y niñas y también los adolescentes no necesariamente se percibe como un problema, sino como una actividad cotidiana y como parte de la vida familiar. En la segunda categoría fue la necesidad económica. En este caso, los testimonios muestran que las familias recurren al trabajo de los menores porque necesitan un ingreso adicional. Por lo tanto, el trabajo aparece relacionado directamente con las dificultades económicas de los hogares. En la tercera categoría fue el impacto en la educación. Los testimonios señalan situaciones como llegar agotados al colegio o faltar durante las épocas de cosecha. Esto nos permite comprender que las responsabilidades laborales pueden afectar tanto el rendimiento como la permanencia escolar. Finalmente, identificamos las categorías trabajo como formación. En algunos testimonios del trabajo se entiende como una manera de aprender responsabilidad y de prepararse para la vida. Lo interesante de esta parte del análisis fue que las categorías nos permiten comprender que el fenómeno tiene diferentes dimensiones. Por una parte está la necesidad económica y por otra existe una percepción cultural que puede considerar el trabajo como algo normal o incluso como una forma de formación. Pero también aparecen consecuencias relacionadas con la educación. De esta manera, la codificación cualitativa nos permitió ir más allá de los porcentajes y comprender las razones, las percepciones y las experiencias que ayudan a explicar los resultados cuantitativos. Cordial saludo, mi nombre es Marcela Arroyo. Para finalizar vamos a explicar la integración de los hallazgos cualitativos y cuantitativos. Los dos análisis se complementan porque cada uno corresponde o responde a preguntas diferentes. El análisis cuantitativo nos da un ejemplo que encontramos y es que el 35% de los participantes realizan actividades agrícolas, el 20% a un comercio informal, el 15% trabajo doméstico y el 10% se dedica al cuidado de menores. También encontramos que el 80% de estos niños no asisten a colegios o tienen una asistencia a colegios, mientras que el 20% no lo hace. Por su parte, el análisis cualitativo nos ayuda a comprender por qué ocurre esta situación y cómo es percibida por los diferentes actores. También observamos cómo los testimonios nos muestran que el trabajo infantil puede estar relacionado con necesidades de apoyar económicamente a un hogar. También encontramos que en algunos casos el trabajo es naturalizado como una forma de que es aprender a ejercer responsabilidad. En conclusión, consideramos que la combinación de los análisis cuantitativos y cualitativos permitió obtener una visión más completa del problema del trabajo infantil y juvenil en las comunidades estudiadas. El análisis cuantitativo nos muestra la dimensión del fenómeno, mientras que el cualitativo nos permite comprender sus causas, perspectivas y las consecuencias. Finalmente, pues estos resultados nos pueden servir
como un punto de partida para pensar en estrategias que contribuyan a proteger los derechos de los niños, las niñas y adolescentes y a favorecer su permanencia en el sistema escolar. Muchas gracias.